nuevo video. Hoy vamos a hablar de causticaciones oculares, que son quemaduras químicas en el ojo que pueden ir desde una lesión banal como una simple irritación hasta causar ceguera. Esta gravedad va a depender de diversos factores, entre ellos, por ejemplo, el tipo de sustancia que está involucrado, el área ocular afectada, el tiempo de exposición a la sustancia química, ya sea también influye en la retención de partículas en la superficie ocular o la retención de partículas debajo de los párpados, por ejemplo. Y también otro factor son las lesiones asociadas, como por ejemplo las quemaduras térmicas. Los álcalis tienden a penetrar más profundamente que los ácidos porque estos últimos coagulan las proteínas y crean una especie de barrera. Como ejemplos de álcalis tenemos la lejía, cementos como la cal, yesos, polvo de airbag, amoníaco e hidróxido de sodio. Entre los ácidos podemos mencionar al ácido de batería, al limpiador de piscinas, el vinagre y otros disolventes, detergentes e irritantes. Los álcalis más frecuentemente implicados son el amoníaco, el hidróxido de sodio y la cal. El amoníaco y el hidróxido de sodio producen característicamente una lesión grave debido a su rápida penetración. El ácido fluorhídrico, usado para perfilar y limpiar el vidrio, también tiende a penetrar con rapidez en los tejidos oculares, mientras que las quemaduras por ácido sulfúrico pueden complicarse por los efectos térmicos y los impactos a gran velocidad asociados a la exposición de baterías de auto. Luego de una causticación suele producirse necrosis del epitelio conjuntival y corneal con afectación de los vasos límbicos. Esta pérdida de las células madres limbares puede dar lugar a la conjuntivalización, que es la invasión de la córnea por la conjuntiva. También puede dar lugar a la vascularización corneal y a defectos del epitelio que pueden llevar a úlceras estériles y otros defectos. Los efectos a largo plazo incluyen problemas de humectación de la superficie ocular, formación de simbléfaro, que es una especie de, una adhesión total o parcial entre la cara interna del párpado y el globo ocular, y también puede producirse entropión cicatrizal. La penetración más profunda del químico puede dar lugar a la precipitación de los glucosaminoglucanos y la opacificación del estroma corneal, con la consiguiente opacificación de la córnea. También puede, si se produce rotura y entra el ácido, puede dañarse el iris, puede dañarse el cristalino, puede provocar daño en el epitelio ciliar, con la consecuente disminución de la secreción del ascorbato, que es necesario para regenerar la córnea. Esta disminución causa una disminución en la producción de colágeno por la córnea y en casos graves puede sobrevenir la hipotonía y la tisis ocular, que sería el ojo rojo y doloroso. Las causticaciones son las únicas lesiones oculares que necesitan atención urgente. Incluso antes de valorarlas clínicamente, de tomarle la agudeza visual, excepto que se sospeche un globo ocular abierto. El primer paso, que es indispensable y que actúa como factor pronóstico, es la irrigación. Hay que iniciarla cuanto antes. Se debe irrigar con solución fisiológica o Riger lactato de forma continua entre 15 y media hora o hasta que el pH sea neutro. Algo que se puede hacer, por ejemplo, es conectar un sachet a una vía. Claro que no va a llevar aguja ni va a ir conectado a la vena, sino que va a tener apertura final para poder irrigar de forma continua. En caso de que no se cuente con estas soluciones, se puede utilizar agua de canilla para irrigar, pero nunca contrarrestar un álcalis con un ácido y viceversa, porque las reacciones ácido-base también pueden crear sustratos dañinos para el ojo. Se puede colocar un blefaroestato o un espéculo para párpados y también anestesia tópica como proparacaína para disminuir el malestar y facilitar la colaboración del paciente. También se deben evertir los párpados para poder irrigar por dentro y asegurarnos de que no quede ninguna partícula retenida allí. De hecho, esto es indispensable porque por si tenemos, por ejemplo, pH persistentemente anormal, es necesario fijarnos que no haya quedado nada escondido. Luego de la irrigación se esperan de 5 a 10 minutos para que se termine de disolver todo y se verifica el pH con un papel tornasol.
Luego de eso se barren los fondos de sacos con un hisopo o con un aplicador de punta de algodón, una varillita con algodón o algo, para también asegurarnos de que no haya quedado retenido nada. Más que nada, si hay un pH persistentemente normal. Para ayudar a visualizar los fondos de saco se puede utilizar un retractor de desmarres, y en el caso de las partículas de hidróxido de calcio se pueden eliminar más fácilmente con un algodón embebido en ácido etil-endiaminotetracédico de sodio. Bueno, por último se desbrida o se extrae quirúrgicamente bridas o zonas necróticas que hayan quedado, y en las lesiones graves de grado 3 o 4 es necesario el ingreso hospitalario para asegurarnos de que haya una instalación de gotas correcta. Se va llevando a cabo el procedimiento de urgencia, es necesario realizar una correcta anamnesis que debe incluir cuál fue la sustancia implicada, en qué hora pasó, y también hay que tener en cuenta el horario desde que se produjo el accidente hasta que inició la irrigación. Incluso se le puede pedir al paciente etiquetas o el frasco, el envase de la sustancia implicada. En el examen físico es imprescindible la evaluación con la lámpara de hendidura. Luego también se puede teñir con fluoresceína para evidenciar algunas lesiones. También, bueno, la eversión de párpados, el control del apío, y en algunos casos se puede hacer una palpación suave para evaluar algunas regiones. Las causticaciones agudas se gradúan según la clasificación de Roper-Hall para evaluar cuál va a ser el tratamiento más adecuado y también para tener un pronóstico sobre cómo va a desencadenarse la situación. Para ello se tienen en cuenta dos criterios. Uno es la transparencia de la córnea y otro es los vasos límbicos, la cantidad de isquemia límbica. El grado 1 se caracteriza por una córnea transparente, solo hay lesión epitelial sin isquemia límbica y tiene un pronóstico excelente. El grado 2 presenta una córnea turbia con detalles en el iris visible y menos de un tercio del limbo isquémico y tiene buen pronóstico. El grado 3 presenta pérdida total del epitelio corneal, turbidez estromal que oculta los detalles del iris y entre un tercio y la mitad de isquemia del limbo y tiene un pronóstico reservado. El grado 4, por su parte, presenta una córnea opaca y más del 50% del limbo con isquemia y tiene un mal pronóstico. Otros datos que deben registrarse en la historia clínica, que no están dentro de la clasificación, pero hay que describirlos, es el daño en el epitelio, bueno, tanto corneal como conjuntival, pero también la afectación del iris, la afectación del cristalino, la presión, entre otras cosas. Los defectos del epitelio van desde la queratopatía superficial dispersa hasta pérdidas focales o incluso la pérdida de todo el epitelio. Puede haber áreas focales de defecto epitelial conjuntival, quemosis, hiperemia, hemorragia o incluso pueden combinarse todas estas. También puede haber edema leve de párpados, reacción leve de la cámara anterior, quemaduras de segundo grado de la piel periocular con o sin pérdidas de pestañas. Si se sospecha un defecto epitelial y cuando se tiñe con fluoresceína no aparece un defecto, hay que esperar un rato y volver a colocar fluoresceína nuevamente y volver a evaluar, porque hay veces que las lesiones tardan en absorber la fluoresceína, y si se arrasó con todo el epitelio y solo quedó la membrana de Bowman, tampoco se impregna o se absorbe tanto con la fluoresceína. Para las causticaciones leves a moderadas, incluye el tratamiento de emergencia estándar más un cicloplégico que puede ser, por ejemplo, escopolamina al 0,25%. Tener en cuenta que si hay isquemia limbar no se debe utilizar fenilefrina porque es vasoconstrictor. También se pueden utilizar ungüentos antibióticos como por ejemplo eritromicina y se pueden utilizar analgésicos vía oral. Recordar que la córnea es el órgano más inervado del cuerpo y entonces produce un dolor exquisito. En caso de elevación del apío se puede dar acetazolamida 250 miligramos 4 veces por día vía oral, o si no, acetazolamida 250 miligramos, 500 miligramos, perdón, 2 veces por día, metazolamida 25 a 50 miligramos vía oral 2 a 3 veces por día.
En caso de que se dé alguno de los fármacos de esta familia, recordar que hay que vigilar el potasio. Y si no, otra cosa que se puede dar es estimolol vía tópica. Es necesario la utilización de lágrimas de forma continua, en lo posible cada 1 hora, y que estas sean sin conservantes. El seguimiento en estos casos de quemadura leve a moderada es diario y después, a medida que se vaya recuperando, se va espaciando de forma progresiva. En las quemaduras severas, aparte de los signos que nosotros tenemos en las quemaduras leves, podemos encontrar quemosis pronunciada, palidez conjuntival, edema y opacificación de la córnea, reacción de cámara anterior de moderada a grave, y esto puede no apreciarse si la córnea es opaca. También puede haber aumento de la presión intraocular, quemaduras de segundo y tercer grado en la piel circundante y retinopatía necrótica local como resultado de la penetración directa del álcali a través de la esclerótica. La anamnesis y el examen físico inicial son igual al de las quemaduras leves a moderadas. Para el tratamiento de las causticaciones severas, también se utiliza el tratamiento de emergencia estándar y se puede utilizar un cicloplégico, que también puede ser escopolamina 0,25%, pero también se puede dar atropina el 1% de 2 a 3 veces por día, y recordar que no conviene dar fenilefrina por la vasoconstricción. También va a ser necesario un antibiótico, que puede ser trimethoprim, polymyxina B, fluoroquinolonas, eritromicina o bacitracin ungüento. Y un antibiótico de elección, y este puede ir asociado a un corticoide, que puede ser, por ejemplo, acetato de prednisolona al 1% o dexametasona al 0,1%, y debe darse hasta máximo de 7 a 10 días. Debe haber un control de la presión intraocular, y en caso de estar elevada se pueden dar los mismos hipotensores que mencioné para los casos de hipertensión ocular en casos leves a moderados. También, si es necesario, se puede debridar quirúrgicamente. De hecho, debería estar arreglado que 2 veces al día se evalúe y se debride en caso de necesidad. Y si esto no es suficiente, es posible que se necesite utilizar anillos esclerales. Otra cosa importantísima que no se debe olvidar es las lágrimas artificiales, sin conservantes, y que se pueden dar de cada 1 a 2 horas mientras la persona esté despierta. Se pueden dar tetraciclinas, ya sea por vía tópica o por vía oral, como la doxiciclina, que se da 2 veces por día. Y en caso de necesidad se hace debridamiento quirúrgico, el ingreso hospitalario claramente. Puede ser necesario el uso de lentes de contacto blandas para minimizar el raspe o el contacto de los párpados con la córnea. También se puede llegar a necesitar la tarsorragia para un ojo seco bastante grave. Se puede dar ascorbato, ya sea de forma intravenosa, vía tópica o vía oral. En caso de que sea vía oral, es de 500 a 2000 miligramos 1 vez por día. Y esto puede ir asociado a ácido ascórbico o vitamina C 1 a 2 gramos 4 veces al día. Tener en cuenta que esto debe evaluarse en los pacientes con nefropatía, en los que por lo general está contraindicado. Y por último, me gustaría mencionar que se puede evaluar el adhesivo tisular de cianoacrilato. La cirugía precoz puede ser necesaria para restaurar la vascularización del limbo o para restaurar las células madres limbarias, y se puede utilizar uno o más de los siguientes procedimientos. El avance de la cápsula de Tenon con sutura al limbo, que pretende restablecer la vascularización del limbo para intentar evitar la formación de una ulceración corneal. También se puede hacer trasplante de células madres límbicas del otro ojo del paciente, que sería un autoinjerto, o de un donante, un aloinjerto, y tiene como objetivo restaurar el epitelio corneal normal. El injerto de membrana amniótica puede favorecer también la revitalización y suprimir la fibrosis. Y puede ser necesario el uso de pegamento o una queratoplastía para una perforación presente o inminente. La cirugía tardía puede consistir en división de las bandas conjuntivales y el cimbléfaron, injerto conjuntival o de otra membrana mucosa, en la corrección, por ejemplo, de deformidades palpebrales como el entropión cicatrizal, la queratoplastía en caso de cicatrización corneal, que debe aplazarse al menos 6 meses, e incluso se prefiere más tiempo.
para permitir que se resuelva al máximo la inflamación. Y puede también necesitarse una queratoprótesis en ojos gravemente dañados. Por último, me gustaría comentar el tratamiento cuando hay una lesión por superpegamento o cianoacrilato. En estos casos, cuando el ojo está pegado, que ya hay un endurecimiento del químico, lo que se hace es separar los párpados por tracción leve. A veces es necesario cortar pestañas y retirar suavemente con pinzas todo lo que entre en contacto con la córnea, ya sea pestañas mal dirigidas, se saca, pegamento que esté en el párpado y que roce la córnea, o pegamento que esté propiamente sobre la córnea. A veces, para ayudar a ablandar, es necesario utilizar compresas tibiecitas sobre la zona e irrigar también con solución fisiológica tibia. Y bueno, una vez que se pasó el momento de emergencia, también queda arreglado con presas de agua tibia para terminar de ablandar el excedente, que no sea una urgencia, digamos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este video y nos vemos en otra clase.